La cardioresonancia se ha convertido en una prueba de imagen cada vez más utilizada. Los avances han hecho posible evaluar no solo la estructura y la función cardíacas, sino también la caracterización no invasiva del miocardio, algo particularmente importante en el diagnóstico de distintas miocardiopatías. No solo nos ayuda en el diagnóstico, sino también en la estratificación pronóstica o, lo que es lo mismo, en la predicción del riesgo de muerte súbita. ¿En qué cardiopatías ha demostrado la presencia de realce tardío tener un papel pronóstico? ¿Qué aporta la resonancia como técnica de imagen en la estratificación del riesgo de muerte súbita? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, realiza Anchón Unzaga y modera el análisis de hoy Olga Durán, cardióloga electrofisióloga en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, y en la Unidad Integral de Cardiología. Muy buenas, Olga. Hola, Gemma. Hola a todas. Empezamos el episodio con muchas preguntas sobre el realce tardío y el valor de la cardioresonancia en esa predicción del riesgo de muerte súbita. Así es, Gemma. Hoy vamos a aprovechar que contamos con cardiólogas expertas no solo en electrofisiología, sino también en imagen cardíaca para discutir el papel cada vez más relevante de la resonancia cardíaca y de distintas técnicas para caracterización de sustratos no invasivas en la estratificación del riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiopatía estructural. Les vamos a preguntar a nuestras expertas qué es el realce tardío de gadolinio, qué otras herramientas se emplean en el momento actual y qué nos aportan no solo en el momento de realizar el diagnóstico, sino también de cara a determinar qué paciente se beneficia del implante de un desfibrilador. Pues para explorar todas estas ideas saludamos ya a las dos invitadas que nos acompañan en esta mesa Cardio Podcast. Victoria Delgado García, del Hospital Universitari Germans Trias y Pujol en Barcelona. Hola, Victoria. Hola, muchas gracias. Y Larraitz Gaztañaga Aranchamendi, del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao. Hola, Larraitz. Hola, muchísimas gracias. Si os parece bien, vamos a empezar un poco por el principio y me gustaría preguntarle a Victoria qué es el realce tardío de gadolinio y qué es lo que traduce a nivel del miocardio, del tejido miocárdico. Pues el realce tardío es una técnica de resonancia por la que se intenta ver la presencia de fibrosis o escara o cicatriz miocárdica. Cuando hay un aumento del espacio extracelular o cuando hay muerte celular, el gadolinio se difunde en todas aquellas áreas donde la membrana celular está destruida, donde hay muerte celular, y se queda atrapado allí. Entonces tú, una vez inyectas el gadolinio al contraste, se espera unos 10 minutos y se queda atrapado en aquella zona miocárdica, mientras que en el miocardio que está sano se lava. Por lo tanto, aparece el miocardio sano en negro y el miocardio que no existe ya porque es una cicatriz o es fibrosis aparece en blanco. Y este es el realce tardío como se conoce. Dependiendo de dónde se localice, pues, o cómo se distribuya, puedes tener una idea de cuál ha sido la etiología de esa presencia de cicatriz o de fibrosis. Uh-huh. Y como hemos comentado antes, nos sirve en distintos momentos y uno de ellos, el primero, sería muchas veces el diagnóstico, ¿no?, de una miocardiopatía concreta. ¿Vosotros pensáis que es a día de hoy imprescindible en algún caso concreto? Yo creo que la resonancia magnética es la técnica que te va a dar una idea de la etiología de una miocardiopatía sin tener que ir, por ejemplo, a una biopsia endomiocárdica. Uh-huh. Básicamente, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues tú intentas decidir si la etiología es isquémica, que es muy frecuente, o si es no isquémica. Y la no isquémica es donde tú puedes tener una amplia gama de etiologías. Y ahí el realce tardío pues te puede decir, por ejemplo, si ha sido una miocarditis, porque está más localizado, por ejemplo, a nivel epicárdico o más a nivel, por ejemplo, medioventricular.
Si es, por ejemplo, una sarcoidosis, que se localiza, por ejemplo, a nivel también más epicárdico. Si es una amiloidosis en la que el realce tardío pues, tiene una cinética muy anómala y a veces no se puede diferenciar la cavidad ventricular del miocardio por la alteración en la cinética. O si es una cardiopatía dilatada. Y ahí pues ya te dirige un poco a las diferentes etiologías que también se asocian con un riesgo diferente de muerte súbita, como habéis indicado. Sí, yo quisiera añadir también que es muy útil y creo que imprescindible en el diagnóstico de las miocardiopatías, pero no ya en el momento en el que tengamos que clasificarlo. Yo creo que es imprescindible pensar siempre en la posibilidad de una resonancia en una valoración inicial cuando, por ejemplo, tenemos un paciente joven con trastornos de conducción que no tiene una clara causa. Creo que en esos es imprescindible realizar una resonancia para empezar a afiliarlo antes de tener, digamos, la etiqueta de miocardiopatía. Y también es una indicación imprescindible, de hecho así está recogido en guías de práctica clínica, hacer una resonancia a los pacientes que han sobrevivido una parada cardíaca en los que se ha excluido de alguna manera etiología isquémica. Para poder orientar qué es Eso lo que es. tenemos al final. ¿Y hay algún caso en el que el patrón sea patognomónico o no? ¿O es del diagnóstico o no es así? Patognomónico, mi Hay pocas opinión, cosas, ¿no? Sí. Pero... es una palabra muy fuerte, Sí. pero quizás, por ejemplo, la amiloidosis cardíaca es muy característico, porque la amiloidosis cardíaca no es que tengas una cicatriz, es más un aumento del espacio extracelular por ese depósito de amiloide, una proteína anómala, ni siquiera es un aumento del colágeno, por así decirlo. Entonces es muy diferente de las otras miocardiopatías. La hipertrófica también, cuando tienes ese aumento del tamaño de grosor de pared y luego con ese patrón parcheado, sobre todo en la unión con el ventrículo derecho, o la sarcoidosis, pero no es el patrón el que te va a dar solo el diagnóstico, sí. es un poco la presentación clínica, no sé, el tipo de arritmia igual. Eso es. Yo creo que el paciente tiene que ser valorado de forma holística, obviamente. La resonancia creo que es una técnica de alta precisión. También es verdad que cuanto más resonancia se hace, conocemos más los patrones de realce, ¿no? Por ejemplo, en algunos pacientes que tienen genotipos positivos para genes específicos, sabemos que la distribución del realce se distribuye de una manera peculiar en ellos, pero creo que, como hemos dicho, patognomónico no hay nada. pocas cosas, y hay muchas cosas que hay que analizar y yo creo que otra de las piezas fundamentales, por ejemplo, pues es un electrocardiograma, ¿no? Que tiene que estar siempre en mente. Sí, claro, al final nos vamos siempre un poco a lo más complejo, ¿verdad? Sí. Y además del realce tardío, ¿qué otras técnicas? Por ejemplo, se me ocurre el T1 mapping, me quiere sonar, yo no me dedico a imagen, pero me suena que también nos sirve para hacer caracterización tisular del miocardio. ¿Qué nos aportaría frente a realce tardío? ¿Qué diferencias hay? Pues el T1 es un valor que te dice cómo está, en cierta forma, la relajación del miocardio. Y se puede hacer de forma nativa, con lo cual no tienes por qué administrar contraste. Lo puedes tener antes que el realce tardío. Si existe un aumento de la fibrosis miocárdica, por cicatriz, por lo que sea, ese espacio extracelular pues aumenta. Y el tiempo que se necesita el miocardio para volver a su estado de reposo, es el tecnicismo de imagen, es mucho más largo. Entonces, cuando tú tienes un T1 más largo, te indica que ese miocardio tiene más fibrosis. ¿Puede que luego no haya realce tardío? Puede ser. Pero la asociación entre un T1 largo y el riesgo de arritmias está menos explorado quizás que el realce tardío. ¿Por qué? Porque el realce tardío es como muy reproducible en las diferentes resonancias magnéticas que podamos tener de los diferentes vendors o manufacturadores, firmas, por así decirlo. Ya no me sé la palabra del inglés al castellano. Y el T1 quizás puede variar un poco dependiendo de los diferentes tipos, aunque se intenta homogenizar todo. Y desde un punto de vista terapéutico, en el área de electrofisiología,
¿En qué intervenciones nos puede servir? Por ejemplo, ¿qué utilidad puede tener pues, de cara a una ablación de sustrato de taquicardia ventricular o de FA, o incluso para decidir si se pone un paciente un resíncro convencional o hacemos estimulación fisiológica? ¿Qué te parece? Yo creo ¿Qué que útil utilidades? puede ser en, en muchísimos escenarios, Sí. pero entre los tres que acabas de mencionar, yo creo que su principal utilidad radica en las ablaciones de taquicardia ventricular. Ujú. Cierto es que lo ideal sería tener una resonancia justo antes del procedimiento, lo cual muchas veces, y de hecho así está recogido en estudios, suele ser difícil, ¿no? Por los artefactos que suponen los pacientes, que muchas veces son portadores de Ujú. dispositivo, a pesar de diferentes software. Bueno, nosotros, por ejemplo, pues tenemos problemas con ello, pero bueno, la resonancia nos permite tanto saber dónde está localizada la escara y planificar el procedimiento, si va a ser epicárdico de entrada, endocárdico. Si está muy intramiocárdico, pues igual nos hace plantear o tener preparado al menos técnicas como la ablación bipolar Ujú. o el uso de alcohol. Y además se ha demostrado que la resonancia puede analizar en detalle el sustrato de las taquicardias. Podemos diferenciar lo que es la escara densa y el tejido borde, que hemos visto que tiene buena correlación con los mapas electroanatómicos. Entonces, pues nos permite hacer ablaciones de sustrato, lo cual es de gran utilidad en pacientes que muchas veces no toleran la taquicardia Claro, para clínica. poder planificar con Eso es. anterioridad. Sí, yo Ujú. creo que en cuanto a la FA, aunque sí que hay trabajos Ujú. relacionados con ello, todavía es pronto para hacer una ablación guiada de realce demostrado por resonancia. Y en cuanto a la estimulación fisiológica versus TRC, en realidad yo creo que al menos nosotros no pedimos una resonancia para decidir cuál es la técnica, pero si ya tienes una resonancia y ves que en la zona que sería tu primera opción tiene mucho realce, pues ya vamos a pensar que esa zona no va a ir bien y nos puede hacer decantar por otra Ujú. técnica. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos el análisis con Olga Durán, Victoria Delgado y Larraíz Gaztañaga, abordando el pronóstico y la estratificación de la muerte súbita. La propensión a morir repentinamente se origina como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Hay la interacción de un sustrato vulnerable, genético, adquirido por las propiedades eléctricas o mecánicas del corazón y factores transitorios que participan en desencadenar ese suceso mortal. Bueno, en ese sentido, la caracterización tisular que nos indique la presencia de escara miocárdica es un elemento muy interesante para realizar estratificación pronóstica de los pacientes con cardiopatía estructural. Entonces, en línea con esto, esa vulnerabilidad a tener arritmias ventriculares estaría relacionada con la cantidad de escara, con la localización, con la caleidad. Es una cosa de porcentaje, de heterogeneidad. ¿Qué os parece? Bueno, creo que todo lo que acabas de escribir, creo que en realidad está todo interrelacionado. Sabemos que la heterogeneidad del tejido necrótico que podemos delimitar por resonancia sí que guarda una fuerte relación electrofisiológica y se asocia a inducibilidad de arritmias ventriculares y peor pronóstico. Y también sabemos que a mayor escara, mayor probabilidad de que haya heterogeneidad, por lo que en realidad yo creo que es una mezcla de factores lo que delimita el riesgo y todavía no tenemos claro cuál es el que mayor peso tiene. Quizás los diferentes estudios sí que han dado más importancia a la zona borde, porque Sí. son las zonas donde tú puedes tener esos circuitos de reentrada por la característica del tejido donde se intercalan las bandas de fibrosis con las bandas de miocardio todavía sano. Pero para eso muchas veces necesitas softwares específicos que te midan con precisión esa zona borde y se necesita una cierta experiencia. ¿Y qué valor le damos los electrofisiólogos a la presencia de realce tardío dentro del conjunto de parámetros para determinar el riesgo? Porque es verdad que sabemos que está ahí, pero luego en guías de práctica clínica o cuando nos vamos a mirar directrices un poco más concretas, pues igual sabemos que tiene un peso, pero ¿hasta qué punto lo utilizamos realmente para decantarnos? Es una pregunta como muy general y no va dirigida a ninguna miocardiopatía, pero bueno, así un poco en general, ¿qué valor le damos? ¿La pedimos siempre la resonancia, intentamos tenerla siempre o...? Sí, nosotros siempre pedimos Sí. una resonancia y la verdad que sí que le damos Ujú. valor a la presencia de realce tardío. Ujú. Obviamente en conjunto con otros parámetros, pero creo que es importante, como has dicho, muchos pacientes
Luego, en función de lo que tengan, ¿no? De la miocardiopatía exacta que tengan, en función del fenotipo, bueno, el escenario puede cambiar mucho, pero yo creo que una resonancia debe de estar entre las pruebas que realizamos a los pacientes en los que pensamos que hay indicación de implantar un DAI o que pueda haberla. Y ahora, de cara a pensar un poco en cada cardiopatía, me gustaría centrarme o que nos centráramos un poco en distintas cardiopatías y ver qué nos aporta el realce tardío de gadolinio en la estratificación del riesgo de muerte súbita en cada una de ellas. O sea, el valor incremental que supondría que la relación riesgo-beneficio se incline efectivamente en la balanza a favor del implante de un desfibrilador. Por ejemplo, podríamos empezar por la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué pensáis que aporta el realce tardío al score que utilizamos habitualmente de riesgo? ¿Cuál es el de Intel? ¿Es un 10%? ¿Es un 15%? ¿Es para casos intermedios? Pues las guías lo utilizan más como un poco un factor moderador. El score de riesgo que lo publicaron en las guías europeas prácticamente no se ha modificado mucho, pero sí que en aquellos casos intermedios, pues igual el añadir el realce tardío pues te puede decantar más al implante de un dispositivo desfibrilador. Lo que sí que hay que pensar es que depende un poco también de la frecuencia o de la prevalencia de esa cardiopatía. Cuando tienes cardiopatías que son menos prevalentes porque igual tampoco tenemos las mediciones o las técnicas para detectarlas antes, sino cuando ya ha aparecido el evento, pues es un poco más difícil hacer predicciones porque son casos casi que llegan rozando lo anecdótico. Y entonces ya tienes una indicación de DAI por prevención secundaria. Implicar ahí la presencia de SCARA de forma retrospectiva, pues ya sabes cuáles son los riesgos de ese análisis. Claro. Sí, yo la verdad es que siempre tengo duda con esto del porcentaje porque yo creo que diferentes métodos ofrecen diferentes resultados, ¿no? O tengo esa sensación. Entonces, yo creo que sí que es un parámetro a tener en cuenta. De hecho, yo creo que en la práctica clínica todos tenemos pacientes que han tenido un evento que estaban incluidos en el grupo de bajo o moderado riesgo, incluso bajo riesgo, y tenían realce y entonces siempre pensábamos hay que darle más valor. Y en la dilatada isquémica, en la dilatada no isquémica, igual la escala nos puede ayudar a decidir de forma más individualizada la necesidad de un DAI más allá de la fracción de eyección. ¿Qué pensáis un poco? Isquémica primero, si queréis, versus no isquémica. Sí, en la isquémica, de hecho, sí que hay estudios, ¿no? En los que analizan las características del realce en pacientes que no cumplen criterio de implante de dispositivo por FEBI y se ha visto que el valor de la fracción de eyección pues, es mucho más bajo y en realidad lo que cobra mayor importancia es una interrelación. En realidad, por ejemplo, hay un estudio del JAC del 2023 que analizaron 400 pacientes y analizan diferentes características del realce y ven que esto tiene muchísimo más valor que la fracción de eyección. Luego, cuál de ellos es el que mayor valor tiene, eso todavía no está del todo aclarado. Bueno, un poco ¿no? hilando con lo que decíamos antes, hay que ponderar cada cosa y para eso yo creo que hacen falta más estudios. Y en la no isquémica, que es como el cajón desastre, claro, ya hay muchas cosas incluidas, pero en no isquémica igual casi que tiene más valor. ¿Qué pensáis? Sí, también se ha demostrado en series grandes de pacientes con no isquémica, donde tú bien dices puede ser un cajón desastre con muchas etiologías que tienen diferente riesgo arrítmico de per se, independientemente de la presencia de SCARA o no, pero sí que se ha demostrado que la presencia de cicatriz o la presencia de fibrosis tiene una mayor asociación con el riesgo de muerte súbita que no la fracción de eyección. Pero otra vez, nos basamos en la fracción de eyección porque los estudios antiguos de DAI, de desfibrilador, era basado en la fracción de eyección. Yo creo que hoy en día estamos con técnicas de imagen mucho más avanzadas que nos dan con mucha más precisión cuáles son las características de ese tejido y a lo mejor tendremos que irnos a estudios en los que sí se ha ponderado el valor de SCARA y ver si realmente el desfibrilador es útil o no. ¿Qué número de población necesitamos? No. Bueno, pues eso ya habrá que calcularlo, a lo mejor es muy alto. Sí. Y en cierta medida, pues igual no te cambia tanto la indicación
dependiendo de qué etiología sea. Ujú. Mm. Pero sí que es verdad que, a ver, también hay que pensar que el implante de un DAI no es una cosa banal, que Claro. tiene implicaciones a largo plazo, y si te lo puedes ahorrar desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente, pues ¿por qué no utilizar las técnicas de resonancia? Sí, de momento de la FEBI no podemos prescindir, está No, claro, está porque claro, los todavía estudios no. se basan, pero no sé si en algún momento eso llegará. ¿Pensáis que podremos llegar a prescindir de la FEBI como parámetro más burdo para estratificar el riesgo? Sí. Sí que hay un estudio a nivel europeo que intenta estratificar a los pacientes en base a la resonancia. Ujú. Gerhard Hendricks es uno de los líderes de ese estudio a nivel europeo, y me parece que se llama Predict o algo de precisión, no me acuerdo ahora del nombre bien, pero sí que intenta utilizar la resonancia magnética para ver qué pacientes se pueden beneficiar realmente de DAI y qué pacientes se lo pueden ahorrar. Ujú. Y en el contexto de la sarcoidosis, ¿qué valor tiene de cara a pensar en un desfibrilador? Yo creo que tiene valor elevado, ¿no? Muchas veces, además, en la sarcoidosis la afectación suele estar sobre todo en el septo, y se ha visto que estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos adversos independientemente de la FEBI. Y de hecho, las guías recogen que si el paciente tiene indicación de estimulación y ya tiene realce, ahí está, hay que implantar un desfibrilador. Y también se le da valor al realce en aquellos pacientes que no tienen indicación de estimulación, pero la FEBI está por debajo de 50, ¿no? Hacer un estudio electrofisiológico en base al realce. O sea que yo creo que en la sarcoidosis sí que tiene muchísimo valor, porque de hecho son pacientes que suelen tener muchas arritmias ventriculares. Ujú. Y en la amiloidosis, que está como más de moda últimamente, aunque bueno, los pacientes cuando son ya pacientes diagnosticados mayores, igual eso queda un poco fuera, pero en el contexto de la amiloidosis, ¿cómo lo veis? Yo creo que en el contexto de la amiloidosis y sobre todo de cara al diagnóstico. Em, en los algoritmos diagnósticos, la resonancia te da con mayor precisión las características tisulares, pero está prácticamente casi al mismo nivel que la ecocardiografía, porque tú, para confirmar el diagnóstico de amiloidosis, necesitas primero tipificar si es de cadenas ligeras y por tanto necesitas estudio hematológico, o si es por ATTR, que en ese caso necesitas también el estudio por SPECT. Y en base a eso tú puedes decidir qué tipo de amiloidosis es, y el tratamiento es completamente diferente, con lo cual ese es el primer paso. Después, el riesgo arrítmico, pues aquí yo se lo digo a los electrofisiólogos que me aconsejen. No, la verdad es que en la amiloidosis yo creo que sí que tiene valor lo que comentabas antes del volumen extracelular, ¿no? Más que ¿no? Que nos indica como un poco fibrosis Sí. difusa, y eso de hecho se ve que tiene mal pronóstico. Pero cierto es que también creo que en la amiloidosis estamos igual frente a un cambio de escenario, ¿no? Con toda esta terapéutica nueva que estamos empezando a utilizar. Pero también creo que el DAI en prevención primaria, o sea, los datos de los que disponemos hoy en día son escasos. De hecho, estos pacientes normalmente fallecen por insuficiencia cardíaca, disociación electromecánica, es un escenario todavía un poco, no sé, gris. Sí. Y por último, otro que también igual lo es un poco, es lo que llaman el prolapso mitral maligno, ¿no? Que se han descrito arritmias ventriculares malignas y muerte súbita en pacientes con prolapso de la válvula mitral, pero bueno, no tenemos igual métodos eficaces para estratificar el riesgo, o igual estamos sobreestimando, o no sé, ¿qué os parece a vosotros? Ese es otro campo en el que ahora hay mucha atención y que hay muchas discusiones, porque depende de cómo hagas la pregunta, tú puedes encontrar una incidencia diferente. Si tú te vas a los pacientes con prolapso de la válvula mitral, ¿cuántos tienen muerte súbita? Pues igual la frecuencia es un 1%, pero si te vas a las series de autopsias y preguntas cuántos tenían un prolapso mitral, pues ahí es más. En ese caso, la parte que es más difícil es el DAI la solución, o es el corregir la anomalía anatómica y funcional, aunque no tenga insuficiencia mitral, la solución a estos pacientes. Antes de que tengan fibrosis, ¿no? Antes de que Antes de que tengan desarrollen... cualquier cosa. O sea, tú sabes ya. que es un prolapso de la mitral, que tiene este mitral annular disjunction, este movimiento anómalo, pero no tienen insuficiencia mitral severa como para operarlos, porque son un 50% prácticamente las diferentes series. Y tú dices, bueno, yo veo que es anómalo, el cirujano le puede operar muy bien y dejar un resultado muy bien,
de esa válvula y a lo mejor le reduzco el riesgo de arritmias o le reducen las arritmias. ¿Es verdad o no? O le pongo un DAI. No está claro, yo creo, ¿no? Además, yo creo que muchas veces el diagnóstico, para cuando se hace el diagnóstico, igual llegamos un poco tarde, ya tiene fibrosis, entonces te quedas con eso de, ¿no? Si ya tiene fibrosis, en principio eso se relaciona con mayor riesgo arrítmico. Cierto es que yo creo que es un parámetro que sí que hay que valorar, pero en conjunto con otros parámetros. Y de hecho, bueno, si aparece no es, ¿no? Solo, o sea, quiero decir, en un paciente asintomático que solo tiene realce, bueno, hacer algo tan invasivo como un desfibrilador que hemos comentado antes, que no es ninguna banalidad, bueno, igual sí que son pacientes en los que sí que hay que seguir estrechamente, pero implantar un DAI por la presencia de realce igual es a día de hoy demasiado invasivo. Pero igual sí que te ayuda a ti, por ejemplo, para planificar una potencial ablación. Eso sí. Bueno, pues llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, doctoras, por haber compartido este ratito con nosotras. Muchas gracias. Gracias. Qué ricasco. Olga, de todos los temas que habéis tratado en el episodio de hoy, ¿qué destacarías? El análisis de realce tardío de gadolinio es una parte integrante de los protocolos estándar de resonancia magnética cardíaca. Permite caracterizar el miocardio detectando fibrosis macroscópica para orientar el diagnóstico diferencial entre distintas cardiopatías y, como hemos podido comprobar, constituye una herramienta muy útil en la estratificación del riesgo de muerte súbita. Dar las gracias, por supuesto, a nuestras expertas que nos han ayudado a conocer y a comprender mucho mejor el valor de la resonancia en cardiología. Bueno, pues con ese mensaje destacado de Olga terminamos este episodio. También muchas gracias a ti por traer este análisis a Cardio Podcast y moderarlo. Y gracias, como siempre, a quienes nos escuchan en nuestra playlist en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Os dejamos también la bibliografía recomendada de este episodio en la web secardiología.es. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.